Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y estamos en la categoría Programación en un audio cuya temática será Programación en Shell. Como participante en este audio tenemos a Mauro, así que lo primero sería pues que te presentases, Mauro. Buenas, Mauro. Hola José, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mauro Chojrin, soy programador PHP, me dedico a dar clases y también soy consultor. Vivo en Buenos Aires, Argentina, y sobre todo soy un gran usuario de Linux ya desde hace unos 10 o 15 años. Bueno, la pregunta que se va a repetir, que es obligatoria en todo este audio, para, digamos, empezar y siguiendo, digamos, el objetivo de este evento, que está relacionado con Linux, pues sería, Mauro, ¿por qué utilizas Linux? Bueno, es una pregunta que creo que ya hace unos cuantos años que no me hago porque uso Linux en forma exclusiva, como decía, hace, no sé, seguro más de 10. Em, y pienso que al comienzo de todo, lo que más me gustó fue la estabilidad del sistema. En cuanto al tema de, estaba como bastante cansado de tener que reinstalar Windows cada 6 meses, porque las cosas de alguna manera se iban poniendo lentas y demás. Y a Linux la verdad que pasé porque, bueno, venía de una tradición. Empecé con la computación cuando era muy pequeño. Ahora tengo 42, empecé cuando tenía 8 con una vieja Commodore 64 que se manejaba todo así por comandos de línea de comando, no existía la cosa gráfica como es ahora. Eh, y luego pasé por el DOS cuando compré mi primer PC y de algún modo, bueno, como que Windows me ocultó de alguna manera toda esa parte de que yo me manejaba bastante bien con la línea de comandos de DOS. Y un tiempo más tarde, yendo hacia la facultad, un amigo era bastante así como fanático de Linux y me mostró algunas cosas y siempre me gustó, pero lo tenía así como esa segunda partición a la que no entraba nunca. Este, y bueno, pues el día que compré mi primer laptop, no me acuerdo qué sucedió, pero decidí instalarle un Linux para realmente darle la oportunidad. Y recuerdo en aquel momento que probé instalar Ubuntu y algo falló en la instalación. Y eso de repente busqué otra distribución y terminé instalando OpenSUSE, que bueno, fue la que no sé por qué, pero funcionó con ese ordenador que yo tenía en ese momento. Y bueno, a partir de ahí empecé a usar Linux así como fuertemente y hoy diría que, bueno, pues que fue un camino de vida. Bueno, como en esta temática es, digamos, programación en Bash, pues, pues, sobre todo como está enfocado sobre todo a gente, este evento está enfocado a público objetivo, sería la gente que está empezando en Linux, pues lo primero sería pues comenzar con una pregunta normal que sería, bueno, ¿qué es Bash? ¿Y para qué lo utiliza? Bien, bueno, Bash para empezar, voy a explicar el nombre, son siglas BASH, que quiere decir Born Again Shell, y todo es como una especie de, no sé, de chiste si se quiere, de lo que es el shell, que el shell es una aplicación, en definitiva, es una aplicación cuyo objetivo es recibir comandos del usuario y pasárselos al sistema operativo, dejar que el sistema operativo haga lo que tenga que hacer y después mostrar los resultados hacia el usuario. Que eso es algo como así como muy sencillo, a eso se llama un intérprete de comandos. Y lo que tiene es que hoy por hoy todos estamos muy acostumbrados a interactuar con nuestros ordenadores de otra manera, que es a través de lo que llamamos las interfaces gráficas, que son por ahí este entorno de donde tenemos ventanas y botones y mouse y cosas así, y por ahí la gente que no conoce, que nació, no sé, en los últimos 20 años, tal vez no conoce otras cosas, pero bueno, esto no siempre fue así. Si lo miramos así como más históricamente, es bastante novedoso el tema de las interfaces gráficas. Eh, entonces, bueno, la consola, la terminal, es otro modo de interactuar con nuestra computadora. Así como más a nivel técnico, se trata de eso, de una aplicación más que tiene nuestra computadora, que es tal vez la aplicación que se ejecuta por defecto, digamos, apenas inicia la computadora, y está ahí para eso, recibir comandos y ejecutarlos y devolver resultados. Eh, en particular, Bash, como decía, es una posible interpretación, un shell. Existen otros como ser ZSH, o de hecho el Bash
es como el heredero del original SH, que era la primera consola que tuvo Unix cuando arrancó. Hoy en día existe también otra que es Fish, y no sé, supongo que habrá algunas otras más que yo desconozco. O KSH me parece que existe también, algo así. El Burr, o no, es que no me acuerdo, sí, Core o algo así, sí, uno con K, ¿no? Sí, 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 algo de eso. Hay uno con K. No me acuerdo la K Pero que significaba. Core, no, yo sí, Core sí puede ser. sí. Pero en realidad también, si uno tiene realmente muchas ganas y el conocimiento, también puede crear su propio shell. No, no es nada. No sé, yo no lo haría, pero en teoría se puede hacer. Hombre, sobre todo si está enfocado a gente que está empezando, el Linux ya No, bastante no, tiene claro. con empezar el Linux como para crear. Totalmente, totalmente. Bueno, ya has dicho bastante. Oh, no, se me ha olvidado, pero ¿para qué lo utilizas tú personalmente? Bien, bueno, yo lo utilizo más que nada profesionalmente. Yo me dedico, como decía, doy clases de PHP y también hago por ahí desarrollos, entonces tengo que también a veces mantener los servidores de mis clientes, de modo que para mí es una herramienta súper útil. Por un lado, bueno, diría que cuando se trata de trabajar con servidores, casi que no hay opción. O sea, en una computadora como es, no sé, de escritorio o mi propio laptop, bueno, ahí yo tengo la opción de usar o no usar el shell, porque tengo las mismas herramientas gráficas que tiene cualquier otra persona. Pero cuando se trata de servidores y especialmente remotos, prácticamente esa opción no existe. Y eso tiene que ver con una cuestión de eficiencia, sobre todo. El entorno gráfico utilizado en forma remota consume muchísimos recursos, el ancho de banda, básicamente. Y la verdad que no, no sobra eso, por un lado. Por otro lado, después está el tema de la eficiencia, que es que las tareas que uno puede hacer, si bien en el entorno gráfico son usualmente más sencillas de lograr, una vez que uno, digamos, sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, es muchísimo más eficiente lograrlo a través de la terminal. Y una de las cosas que has comentado, bueno, has dicho muchas ventajas del uso de Bash y el uso que tú le das particularmente, pero también me gusta, digamos, no centrarme solo en las ventajas, sino también que la gente sepa pues, qué desventaja o qué límites tiene Bash o cosas que no puede hacer Bash. Así que me gustaría, pues, la pregunta sería, ¿qué límites tiene Bash o cosas que no puede hacer y qué mejora te gustaría que tuviera Bash? Mm. Bueno, respecto de límites, yo no sé si realmente existe tal cosa. Pienso que no sé, tendría que verlo, pero se me ocurre que cualquier cosa que se pueda hacer con la computadora se puede hacer a través de la terminal. Más creo que tal vez, no sé si llamarle límite, pero una desventaja seguro que tiene Bash respecto de la consola gráfica es la cuestión de que para utilizarlo hay que ser muy consciente de lo que uno está haciendo. Es de algún modo como una diferencia filosófica. Cuando uno está en la consola gráfica se asume que la computadora sabe más que uno. En esta cuestión de que si uno de pronto, no sé, aprieta un botón que potencialmente borraría todo el disco rígido, siempre hay un último cartel en letras grandes y rojas que dice ¿estás seguro de lo que está por hacer? Y uno tiene la opción de apretar el no. Cuando estamos en la terminal, si uno dice que quiere borrar todo el disco rígido, la computadora dirá sí señor y lo hará. Y de algún modo la responsabilidad por las consecuencias es tuya. Eh, o sea, en ese sentido sí, creo que puede ser una desventaja, sobre todo para cuando uno recién arranca, que hay que tomar las cosas con un poco más de cuidado. Eh, pero bueno, es un poco como, pienso yo, de pronto decir, ¿qué pasa si voy manejando un auto sin frenos? Bueno, pues si manejo bien, seguramente voy a llegar más rápido a mi destino. Y si no manejo tan bien, bueno, pues las consecuencias pueden ser un poco delicadas. Pero una cosa, a la hora de utilizar Bash, estaba hablando un poco de Bash, los usos que se pueden hacer, pero evidentemente Bash requiere algo para poder utilizarlo. ¿Qué herramientas requieres como mínimo para utilizar Bash? Pues en realidad, en una distribución Linux cualquiera, usualmente el Bash, lo que sería la aplicación Bash, ya está instalada, o sea, no se requeriría demasiado. Tal vez lo que llamamos el emulador de terminal,
que es cuando uno está en cualquiera de estas herramientas de entorno gráfico, hay una ventanita, esa clásica ventana negra, que lo que hace es justamente emular una terminal. Luego lo que uno necesita es tal vez conocer cuáles son los comandos que tiene disponibles el bash, porque de lo que se trata en definitiva es de escribir y dar enter cuando uno termina de escribir el comando que quiere ejecutar y ser capaz de después interpretar la respuesta que nos llega también en forma de texto. Pero si quieres hacer, ya no ejecutar solo comandos, si quieres hacer un programa más complejo, ¿te hace falta algún tipo de editor? Ah, vale. Bueno, con el tema de los programas, tal vez cuando uno tiene la posibilidad, en el caso de Bash y bueno, las otras terminales también, tienen la posibilidad de escribir lo que se llaman scripts. eh, que de lo que se trata un script es de agrupar muchos comandos en uno solo. Para poder hacer eso sí se requiere algún tipo de editor de texto, que puede ser cualquiera en realidad. Incluso se puede por ahí editar el script dentro del entorno gráfico utilizando un editor como, no sé, yo acá tengo, por ejemplo, uno que se llama, creo que Pluma, pero bueno, es como si fuera un notepad, digamos. Cualquier editor sirve. Y si uno quiere editar el script desde la misma línea de comandos, se puede utilizar un editor como el VIM o el Nano o Emacs o cualquier otro editor que a uno le guste. No se requiere ninguno en particular porque los scripts son en definitiva archivos de texto planos. Pero tú personalmente, ¿qué editor y qué terminal utilizas? Yo terminal utilizo la terminal por defecto que viene en mi distribución, que es la distribución que yo uso es Linux Mint. Entonces viene con un emulador de terminal que se llama simplemente emulador de terminal del escritorio de Mate, que es bueno, es el entorno de escritorio que utilizo. Y como editor, yo para los scripts suelo utilizar el VIM, el Vim, aunque no sé si se lo recomiendo a la gente que recién arranca porque es como un poco áspero, diría, especialmente con los principiantes. Em, pero después también a veces, como decía, utilizo un editor gráfico, como el editor de, digamos, el bloc de notas sería, o a veces cuando estoy tal vez trabajando directamente uso mi propio editor de PHP, que es PHP Storm, y ahí tiene un plugin que me permite editar así como resaltando colores para los que son scripts de Bash también. Una de las cosas que tiene tanto Bash como ZSH o Fish, digamos, es una cantidad de formas de aumentar su funcionalidad mediante de plugins, extensiones, etcétera. Y lo que hay es determinadas herramientas que te agrupan esas extensiones para que sea más fácil, digo, administrarlas. De hecho, cada uno tiene su propia herramienta que hace esa función. Bash tiene OiMyBash, Fish tiene otra, pero no me acuerdo el nombre, y ZSH, que digamos es la más conocida, se llama OiMaZH. ¿Utiliza ese tipo de herramienta y qué plugin estás utilizando tú a la hora del terminal o de la programación en Bash? Bueno, actualmente yo hace relativamente poco migré, para uso personal, migré de Bash a ZSH, que la verdad que, digamos, mirándolo así como un poco de lejos, son la misma cosa, porque la verdad que hacen lo mismo. ZSH es un poco más cómodo, tiene algunas pequeñas mejoras, o pequeñas, bueno, desde la que yo detecté al menos, como que la navegación, sobre todo por los directorios, es más sencilla, tiene mejores por ahí opciones de autocompletado y demás. Y sobre lo que nombrabas tú, yo utilizo ZSH, lo instalé también prácticamente el día que probé por primera vez el ZSH y es muy interesante porque tiene justamente una librería muy amplia de plugins que permiten hacer diferentes resaltados de texto o sobre todo lo que tiene interesante es que permite dar mucha información como de un solo vistazo. Yo, por ejemplo, tengo habilitado algún plugin que me integra con Git. Entonces, bueno, Git es un sistema de control de versiones para software que es muy importante, muy interesante para cualquier desarrollador de software. Y eso me permite saber más o menos digamos, en qué estado de versionado está mi código
sin tener que ejecutar ningún comando. O sea, lo tengo ahí disponible nomás entrar al directorio. Ese es uno. Y otro que uso es uno que me muestra, cuando reconoce que el directorio es un proyecto de código, me muestra un iconito haciendo referencia a cuál es el lenguaje que estoy usando. En mi caso, la gran mayoría es PHP, entonces me muestra un elefantito. Pero si de pronto usara Ruby, vería un diamante rojo. Si usara Python, vería, bueno, una viborita y, en fin, es como muy simpático. Una pregunta, para que vamos a poner un poco un caso más práctico. ¿Te acuerdas de algún script que hayas hecho, que hayas modificado en tu caso, para que nos diga, para tener un caso más real? O que lo has creado o que hayas Sí, modificado porque existía. ¿Me puedes decir qué hacía y por qué lo creaste, si lo creaste? sí, 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 lógico. Que haya modificado no tengo tan presente. Sí, que haya creado lo hago bastante seguido. Por ejemplo, una cosa que me toca hacer prácticamente siempre cuando inicio un proyecto, nada, armo un servidor para un cliente y lo primero que hago es armar algún script que me permita automatizar las tareas de backup. De repente de hacer un backup que sea en forma remota. Entonces, de pronto, nada, por ahí me saco una cuenta de Gmail para el cliente y utilizo el Google Drive para guardar los backups en forma remota. Y bueno, eso implica, por ejemplo, comprimir algunos directorios, mover ese comprimido a un directorio especial y ejecutar una utilidad que me permite sincronizar con el Google. Eh, y bueno, pues la verdad que si tuviera que hacer eso manualmente cada vez que lo tengo que hacer sería bastante engorroso. Así que tengo un script que hace todas esas cosas y por ahí lo que yo hago es personalizar, tal vez decir en cada cliente cuáles son las carpetas que tienen que ser backupeadas. Y después también, bueno, obviamente las credenciales de acceso a la cuenta especial del cliente y demás. Pero una vez que todo eso está hecho, simplemente lo monto en el servidor y lo dejo programado para ejecutarse, por decir algo, una vez por semana, sin que requiera mi presencia. Yo la verdad que no utilizo mucho programación en script, realmente he hecho algunas cosillas, pero no nada mucho complejo. Pero sí recuerdo que la programación script que hay algunas librerías, recuerdo, no me acuerdo ahora mismo el nombre de una, que te permiten pues hacer como una interfaz gráfica de texto en tu script. ¿La has utilizado alguna vez ese tipo de librería? ¿O te acuerdas de alguna? Bueno, yo, a ver, no lo he hecho con Bash, tanto eso. Sí, tal vez yo lo utilizo con PHP. Uso un framework que se llama Symfony, que tiene digamos, un módulo, por llamarlo de algún modo, que permite generar aplicaciones de línea de comando. Y bueno, pues ahí sí utilizo ese tipo de cuestiones como para resaltar en colores o hacer menús o tablas o eso. Pero en Bash puro puro no he usado esas O librerías. sea, que de hecho PHP lo puedes utilizar como un lenguaje de script, ¿no? Sí, lo hago ambas cosas. O sea, a veces hago scripts cuando son por ahí suficientemente complejos, los hago en PHP. Mis aplicaciones, digamos así, web, las hago en PHP. Y en general, donde sí utilizo Bash son para tareas que tienen más que ver con esto que decía de por ahí mover archivos de un lado al otro, eh, tal vez enviar correos o ejecutar tareas más específicas. Ya cuando tengo que hacer tal vez una tarea que requiere una lógica más compleja, bueno, me conviene más hacerlo en PHP. Una de las cosas que hemos hablado antes de la grabación es que cuando te estás iniciando en el mundo de Linux, hay mucha información y que tienes que leer y que recopilar porque tienes que hacer una libertad tan grande que tienes que tomar muchas decisiones. Tienes que escoger la distribución de Linux que más sea, que más te guste o que más cómodo esté o que cumpla con los requisitos que estás buscando, el escritorio, incluso aplicaciones que utilizaba antes en otro sistema operativo en Linux no están y tienes que migrar a otra. Eh, Me gustaría saber en todo ese proceso de aprendizaje, ¿dónde pondría el conocimiento de aprender a utilizar Bash? ¿Al principio, más al final? ¿Dónde lo colocaría en ese, digamos, ese camino que tienes que recorrer? Bueno, eso depende mucho de quién seas tú, ¿no? Y cuáles sean tus objetivos, cuál sea el nivel por el que comienzas y demás. Yo, por ejemplo, pienso acá, la gente de mi casa se tuvo que un poco acostumbrar a la fuerza a usar Linux porque en mis computadoras nunca hubo Windows desde hace muchos años, pero de todos los que estamos aquí, yo soy el único que utiliza Bash.
por decir algo. Los demás no son informáticos, entonces lo que les interesa es poder abrir un navegador y poner Netflix y que funcione. Y todo lo demás corre por mi cuenta. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, pues yo necesito saber utilizar Bash o herramientas de consola porque realmente me ayudan mucho en mi trabajo, me facilitan mucho la vida. Eh, para alguien que recién está empezando, pues yo diría que, como dices tú, son muchas decisiones que hay que tomar y se puede volver un poco abrumador si uno no sé, no le da el lugar que corresponde a cada cosa. Yo pienso que lo principal es decidir sobre todo si uno no tiene conocimientos, ¿no? Elegir una distribución que tenga un buen entorno de escritorio gráfico, que sea fácil de instalar. Mi recomendación siempre es alguna basada en Ubuntu o mismo Ubuntu. La que yo uso en particular es Linux Mint, que es la que me ha resultado la más sencilla y cómoda de todas las que he probado y he probado bastantes. Eh, y luego, con lo que es el entorno gráfico, mi recomendación también sería dejar todas las opciones por defecto para empezar, como para decir, bueno, no complicarse mucho la vida al comienzo. Y a medida que uno va como que agarrándole la mano y sintiéndose más cómodo, bueno, ahí puede ir profundizando y haciendo pequeños ajustes, como esto sería el cambiar el manejador de ventanas o el entorno de escritorio, incluso después por ahí probar diferentes aplicaciones de ofimática o cualquier cosa así. La verdad que las distribuciones modernas justamente vienen con muchas aplicaciones que cubren un espectro muy amplio. Entonces, es como que con una buena distribución uno puede trabajar cómodo por un par de años antes de meterse con Bash y esto, salvo que se trate de una persona que está en el mundo informático, que tiene que hacer desarrollo, administración de servidores, de base de datos o alguna de esas cosas donde, bueno, saber Bash es casi una necesidad. Una pregunta que te quería hacer. Has dicho antes que por algún motivo empezaste con Bash y te has cambiado por ZSH. Pero ese proceso, aunque has dicho que es un parecido, ¿ese proceso de migración te ha costado realmente? ¿O cuando sabes ya uno es fácil cambiar a otro lenguaje de scripting, digamos? ¿Es fácil, es difícil? En particular, la verdad es que yo, si bien utilizo ZSH como interfase, como consola, todavía no me he metido específicamente en lo que es el scripting de ZSH. O sea, uso los scripts que los escribo usando la notación de Bash, que se pueden, o sea, ZSH es compatible, digamos, con scripts de Bash. Em, y en general uso Bash porque es como lo más estándar, ¿no? Es lo que está en todos lados. La verdad es que es eso, a nivel de scripting no tengo tan claro las diferencias con ZSH, sí a nivel de esto de usuario, que me parece más cómodo. Pero bueno, como digo, mi uso de ZSH es bastante reciente, así que no sé si puedo opinar demasiado sobre sus ventajas. La verdad que lo probé porque en general soy bastante curioso y me gusta ir cambiando y probando cosas nuevas. Y había leído mucho sobre ZSH y un día dije, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Y hasta ahora, pues la verdad que estoy contento, pero todavía me queda por aprender. Como has dicho antes, eres desarrollador web de PHP, creo que me has dicho, ¿no? Sí. Sí, entonces, al Ujú. fin y al cabo, cuando programas en Bash, sigue siendo también un lenguaje, pero a diferencia de PHP, que digamos que es un lenguaje más complejo, porque las funcionalidades que tiene son más amplias. La estructura de datos que te encuentras en los dos lenguajes, ¿qué diferencia hay? O sea, en base hay estructuras de control tipo condicionales, iteraciones, variables. ¿Qué diferencia ve entre un lenguaje más complejo como PHP y programar en Bash? En cuestión de programación, digamos. Ujú. Pues diría que, a ver, el Valle está más orientado a tareas, como decir, digo, esto de más bajo nivel, si se quiere. Yo no sé si, por ejemplo, se puede, o qué tan bueno es el manejo de pronto de arreglos o matrices que puede tener Bash, ni hablar de programación orientada a objetos, que ya es algo que no creo que lo tenga, no es el objetivo realmente de Bash. El Valle está más pensado para, eh, a ver, diría, o bien automatizar tareas o el simplificar tareas rutinarias. Tareas que pueden ser eso, como el decir, no sé, bueno, más que nada eso, el interactuar con comandos del sistema operativo.
como puede ser, no sé, mover archivos de un lado al otro, comprimir, descomprimir, verificar si los archivos existen y si no, crearlos o enviar un correo, eh, ese tipo de cosas. Pero tiene condicionales y cosas de esas, es que Sí, 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 eso sí, por supuesto, tiene condicionales, tiene iteraciones, se pueden hacer funciones mm, incluso en Bash. Tiene cosas muy interesantes como un sistema que lo aprendí hace relativamente poco, es un sistema de, digamos, de ah, eventos, donde se puede hacer cosas como decir, bueno, si, la típica historia que sucede es que cuando, por ejemplo, un script falla, por alguna razón, uno por ahí no quiere que continúe la ejecución, porque ya hay algo que se rompió en el medio, entonces se puede hacer de pronto eso, como decir, armar un evento de que en el caso de que el script falle, bueno, que se haga una determinada cosa, como por ejemplo, echar todo para atrás. Eso es una muy buena práctica. y una cosa, porque los lenguajes van sacando versiones, como PHP van sacando, creo que está por la versión 8 PHP, no sé muy bien. Está por Ta salir la 8, sí. También hay versiones de Bash, porque lo mismo que las versiones de los lenguajes, digamos, PHP, Node o JavaScript, son bastante más conocidas cuando se lanzan. En Bash también hay versiones, van sacando versiones, un mundo que yo desconozco, la verdad. Sí, la verdad que no lo sé, tiendo a pensar que sí, pero no estoy tan seguro. Por ahí, nunca me tocó actualizar explícitamente el bash, así que no sé, tal vez lo hace el sistema operativo y yo no me he dado cuenta. Pero bueno, lleva unos cuantos años y pues nada, no sé qué novedades se le podría incorporar que no sean nada, por ahí pasarlo a otro Sí, shell. yo creo que al final lo que harán es cada vez, digamos, hacerlo más parecido a un lenguaje de programación de uso más tipo PHP. Empezarán a añadir, hombre, programación orientada a objetos me parecería un poco ya excesivo. Es demasiado, yo creo que justamente es demasiado para lo que se necesita también en Bash y creo que hasta le perdería un poco el sentido. O sea, la idea de Bash es ser un lenguaje de scripting, digamos, como rápido, eh, primero en el sentido de la ejecución y en el sentido de escribir un script Bash debería ser algo rápido. Si bien la sintaxis a veces es un poco también extraña, digamos, no es muy amigable, pero bueno, la verdad que tiene como estas cosas de pronto, por ejemplo, el verificar si un archivo existe es un comando muy sencillo. Eh, no requiere, digamos, escribir mucho, eso quiero decir. Bueno, generalmente, bueno, como has comentado, Bash tiene un conjunto de comandos y tú puedes ejecutar los comandos con todas sus opciones, incluso hacer, digamos, un poquito de programación en línea de comando, pero cuando quieres algo más complejo, repetir comandos, ya tiene el script, la programación en script. En tu caso, cuando alguien quiere aprender Bash, qué comandos tú crees que serían los principales que debería aprender para ir poco a poco evolucionando? Ujú. Lo primero y principal es moverse por el sistema de archivos. Eso es lo principal. El comando, con dos comandos se me vienen a la mente, que son cd, que es el cambiar de directorio, y ls, que es para listar los archivos que hay en un directorio. Esos son los dos comandos que, pero por lejos son los más utilizados. Como así diría que cerrando los ojos, 90% o más del tiempo que uno está en la consola se pasa haciendo cd y ls. Eh, Después de eso, yo creo que puede venir bien el saber usar un comando para comprimir archivos, como el tar. Y por ahí el find, bueno, es un comando que es un poco complejo a veces de aprender, pero es muy útil también. Y luego, bueno, ya depende de eso, de exactamente qué uso le quiera uno dar a la consola. Sí, además el find y el grep y todo eso le puede añadir que es cuando ya se, por lo menos cuando lo que yo he hecho, que eso sí he hecho alguna vez, patrones de búsqueda, que ahí ya es cuando se empieza a complicar la cosa cuando pones esos patrones de búsqueda, pero la verdad es que son bastante potentes y para Sí, no, no, son muy potentes, pero requieren a ciertos conocimientos de expresiones regulares y demás que a veces son un poco más complejos. Pero bueno, es como todo, todo es un camino evolutivo. O sea, uno todo lo va aprendiendo. Es cuestión de, creo que me gustó el punto que nombrabas de cómo hacer para que, que no se le venga a uno la avalancha encima, ¿no? Y creo que es muy importante eso, el entender que, bueno, esto es un proceso y paso a paso. claro, pero cuando en tu caso que eres un perfil de programador,
pues sí tiene bastante más utilidad. Pero yo es que muchas veces me di cuenta que cuando la gente que está entrando en Linux y empieza a buscar información en blog, en YouTube, en vídeos, etcétera, le veo yo que le meten o le hacen demasiado hincapié en usar terminal, usar el terminal. Y es como tú creo que has comentado, si no tienes un perfil, digamos, dependiendo del perfil, a lo mejor te interesa aprender antes la terminal. Bueno, evidentemente un administrador de sistema es algo que conocimientos en base en utilizar la terminal son muy útiles y un programador, pero yo es que creo que la terminal le dan demasiada valor, aunque es verdad que es muy útil para todos los perfiles de usuario. Y yo creo que una persona que está empezando está bien que sepa manejar sobre todo los comandos que acabas de decir, el CD y el ls, pero poco más. Ya conforme vaya aprendiendo más Linux, si le hace falta, porque claro, al final es como todo, debe aprenderlo si te hace falta. Y yo Ujú, creo que no, el terminal no es algo prioritario y sobre todo, y si de hecho era un perfil de usuario, digamos, de escritorio, yo creo que pocas tareas no son más cómodas hacerlas, digamos, pulsando el ratón que utilizarlo el terminal. ujú. Sí, yo pienso que eso tiene que ver con una cuestión tal vez histórica, que es que Linux nació como un sistema operativo donde todo era terminal, y ahora es relativamente nuevo el uso casi exclusivo de la consola, de la interfase gráfica. Eh, Tal vez por eso es que hay tanto material escrito sobre cómo utilizar la consola y tan poco sobre cómo utilizar las herramientas gráficas. También es cierto que cuando uno está en la interfase gráfica hay mucha más variedad que lo que es la consola. Eso también puede hacer que tal vez se complique. De pronto, si uno quiere escribir un tutorial para Windows, es fácil porque todos los Windows se ven más o menos igual. En los Linux no es siempre así. Entonces habría que tal vez escribir el mismo tutorial para cada distribución, lo que puede hacerlo más difícil. Cuando se trata de los comandos de la terminal, bueno, son los mismos comandos independientemente de cuál sea la distribución. Eh, no sé, se me ocurre eso como de pronto defensa para los creadores de contenido de Linux. Una cosa, ¿cómo has aprendido tú o dónde, qué fuente de información que sean interesantes para aprender a utilizar Bash? ¿Cómo la has aprendido tú? Pues honestamente no lo sé. No sé, lo fui aprendiendo. O sea, este amigo mío que decía al comienzo, me enseñó las cosas así como más básicas. Y luego, medio que a prueba y error, leyendo muchos blogs, eh, y leyendo las páginas man también, he aprendido bastante ahí. Man es otro comando que nos da ayuda sobre algo que queramos ejecutar. Y pues nada, eso, probando. Sí, aparte en internet hay mucho, no sé cómo se llama, estas chuletillas en PDF que te dicen un montón de comandos. Ujú, No me acuerdo el nombre, es una palabra en inglés. Que te la encuentras por internet, que te las puedes imprimir y te dice un montón de comandos. No es más que para memorizar los comandos, digamos, porque aprender, la verdad, ujú. te dan simplemente el comando con las opciones y ya está. El problema es que tienes que después saber cuándo utilizar un comando u otro. Bueno, una cosa que también me gustaría saber sobre Bash y sobre ZSH es realmente eh, cuándo realmente, a ver, si me voy a explicar, ¿cuándo realmente crees que es útil, digamos, aprender a programar en Bash en comparación, o qué crees que ventaja o qué diferencia hay? Porque tú has dicho antes que una cosa que dependiendo del perfil, el interfaz gráfico, pues te interesará más, pero realmente todo lo que tú haces con el interfaz gráfico lo puedes hacer con Bash. ¿Te has encontrado alguna tarea que Yo diga, creo, mira, no sé cómo se hace en la terminal? pues honestamente no se me ocurre, más bien diría lo contrario, que hay algunas cosas que se pueden hacer en la terminal que son más difíciles o incluso imposibles desde la consola gráfica. Em, no sé, evidentemente por ahí lo que puede ser de pronto ver un video o ver una foto, pues se puede llegar a, como quien dice, a disparar esa tarea desde la terminal, pero el video, bueno, o sea, cosas así que son como muy gráficas, solamente existen en un Ujú, entorno gráfico. Em, Sin embargo, por ejemplo, hacer cosas como conversión de formato de video o incluso edición de video, por ejemplo, es algo que se puede hacer desde la terminal, porque
en rigor de verdad, cuando uno ejecuta una tarea desde la interfase gráfica, es otra forma de darle comandos al ordenador. O sea, todo al final del día es lo mismo. Darle una orden al ordenador para que haga algo. Y eso es, o lo hacemos a través de botones o lo hacemos a través de texto, pero es siempre lo mismo. Una cosa, para darle importancia a lo que es el uso del terminal, pero donde cada vez se va enfocando todo más lo gráfico, gráfico, y de hecho tú eres desarrollador web y lo gráfico es muy importante en tu trabajo. ¿Tú crees que existirá alguna vez una distribución de Linux donde el terminal no venga incluido? Que todo lo tengas que hacer gráfico. Pues supongo que si existiera tal cosa, o sea, se podría hacer, me imagino, pero creo que sería, se vería como una traición a la comunidad de Linux. No sé, creo que es eso, más un límite ideológico o filosófico más que técnico. Eh, Sí, sí, pero si de hecho realmente a los usuarios que están empezando, como he comentado antes, la terminal no es precisamente la herramienta que más, digamos, más usada por ellos, porque tendrán que aprender otras cosas antes. Entonces, si también quieres acercar las distribuciones de Linux a un rango más amplio de perfiles de usuarios, pues a lo mejor tienes que hacer una distro para escritorio y que es escritorio. Entonces, claro, pero sí, sí, dime. no sé, no, es que no sé quiero decir, nadie está obligado a usar la terminal. O sea, hoy en día uno puede meterse con un Ubuntu y hacer todo lo que quiere a través del gráfico. Eh, yo creo que está bueno tener la terminal a mano porque, bueno, pues es eso, como que decir, en el momento en que estés preparado y con ganas, pues abres la terminal y empiezas. Y si ese momento no llega nunca, pues vive feliz. Ya, ya, pero me refiero que tú imagínate una distro que ya directamente, si la terminal no quiero que la usen, porque también es verdad que hay una cosa que tiene la terminal, como tú has comentado, te da mucha potencia, pero esa potencia te puede implicar Ah, ok. cosas buenas y también puedes cargarte el Sí, sistema sí, de la sí, sí. terminal. Es verdad que desde el entorno gráfico suele haber Em, muchos avisos y muchas pantallitas que te digan, ¿estás seguro de que quieres borrar esto? En la terminal no es tan visible ese tipo de... No, es cierto. Es cierto eso. Eventualmente me imagino que todo eso se puede hacer a través de una buena asignación de permisos. Podría haber una distribución, que de hecho, más o menos Ubuntu, en ese sentido, también es como que el usuario, eh, no sé, el usuario por defecto tiene los permisos bastante limitados. Es como decir, el daño que puede hacer es bastante acotado. Este, puede llegar a, digamos, a borrar sus propios archivos, pero difícilmente vaya a dañar la estabilidad del sistema. Y ya para ir acabando con este audio, porque solo tenemos un tiempo limitado y faltan todavía un par de cosas de despedida, método de contacto tuyo. Si tuvieras que resumir todo lo que estamos diciendo y le tuvieras que explicar a alguien, a un usuario con el perfil que te comentaba antes de que está empezando en Linux, eh, la pregunta sería, explícale a él por qué debe conocer la terminal o por qué no la debe conocer. Eso ya. Ok, o por qué no. Bueno, yo digo de vuelta, creo que las únicas personas que realmente deben conocer la terminal son los perfiles que nombraba, desarrolladores, administradores de sistemas, administradores de base de datos, bueno, digamos, cualquier persona que esté realmente en el mundo de la informática para trabajar, yo considero que debe conocer la terminal. Eh, Personas que simplemente usan la computadora porque, bueno, pues nada, como, qué sé yo, como usan un teléfono o como usan una herramienta cualquiera, creo que no tienen por qué conocer la terminal. Y yendo a la gente que sí la debe conocer, simplemente porque, primero que nada, te da un mucho mejor entendimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funciona realmente la computadora. Por un lado. Por otro lado, mejora muchísimo los tiempos en cuanto a la eficiencia de las tareas. Ni hablar esto que decía, que para mí es como la ventaja fundamental, es la posibilidad de dejar tareas programadas y que se ejecuten sin la propia intervención. Eso es fantástico, ¿no? Ayuda muchísimo a liberarnos. Bueno, como no me quiero extender mucho más, pero antes pues te quería dar las gracias por participar, digamos, en este audio y sí que me gustaría pues ya, digamos, la parte final del audio, pues que la utilizaras pues para
decir tu método de contacto, tu página web, si tienes podcast, si tienes cualquier cosa o cualquier otro proyecto que, digamos, quieras dar a conocer, pues sí me gustaría que utilizara esta parte, estos minutos que tenemos finales, pues para utilizarlo para lo que tú quieras. Ante de todo, pues repito que muchas gracias por participar en este audio. Así que te dejo, pues, que te digamos tu método de contacto o cualquier otro proyecto. Bueno, muchas gracias a ti ante todo. A ver, voy a nombrar algunas cosas que me parecen interesantes. Hay un curso mío en la plataforma de Platzi sobre terminal y línea de comandos que por ahí a los que son programadores o les puede interesar. Bueno, pueden ir a tomarlo. Si quieren contactar conmigo, pueden hacerlo a través de Twitter, @mchojrin, o me pueden buscar en LinkedIn, soy Mauro Chojrin. Pueden visitar mi sitio web, que es leewayweb.com, eso es leewayweb.com. Pero bueno, si buscan por Mauro Chojrin me van a encontrar. Y bueno, pues eso, cualquiera que tenga alguna duda, también hay cursos míos en Udemy. Y si quieren eso, preguntarme cualquier cosa, creo que la mejor forma es vía Twitter, pero bueno, cualquiera Sí, es todos estos válida. datos que me estás dando me los pasas por algún método de contacto y yo los pondré o en la página web, en la parte de participantes, o en unas notas de este audio que hagamos. Así que ya todo esto, porque claro, por voz a lo mejor es un poco más complejo entenderlo. Me lo pasa y yo lo escribo. En la página web va a haber una sección de participantes que allí podemos poner toda esa información que nos proporciona. Así que vamos cerrando. Antes con esto, pues con esto ya, digamos, finalizamos este audio. Recordar que en nuestra web 24h24l.org o nuestra cuenta de Twitter @24h24l1. También estamos en Mastodon, que es @24h24l, y en un canal de Telegram, que es @evento24h24l. Todos estos son los métodos de contacto. También recordar que tanto en la página web, que es donde emitimos, vamos a hacer la emisión, tenemos también un pequeño chat donde también podéis dar, digamos, vuestras dudas y siempre habrá una persona de la organización para ir respondiendo. Así que, bueno, recordad que esto el evento continúa, que este es uno de todos los audios que se van a emitir, así que espero que sigan disfrutando y que os resulte interesante este evento, así que un saludo.